Muy bien, buenos días. Los saludo de nueva cuenta. Estamos en la segunda parte de la clase de enlaces intramoleculares y enlaces intermoleculares. Es parte de lo que vimos la semana pasada, o sea, la semana pasada estuvimos estudiando enlaces intramoleculares. Acá lo estoy escribiendo abajo. Donde estudiábamos los que vemos aquí en esta diapositiva, compuestos iónicos y compuestos covalentes formados debido a este tipo de enlaces. Enlaces. Intermoleculares, recordemos que veíamos estos dos, iónico y covalente, ¿verdad? También decíamos que el iónico se da entre un metal y un no metal. Bueno, pueden ser varios, no metales, varios metales que pueden formar una molécula más grande que solo de dos elementos. Esta se da cuando se da una reacción de ionización, el metal y el no metal se quedan cargados eléctricamente y acuérdense que el metal, que es el positivo, le cede electrones a el no metal, que el no metal los toma. Y al final de cuentas, en esto de los enlaces, lo que estamos haciendo es imitando a aquel elemento de los gases nobles, o sea, los del grupo 18, U8A, que son los gases nobles, ¿verdad? O bien recordamos que es lo de la regla del octeto, el que cada elemento, según su periodo, en 2, 3, 4, 5, 6 o 7, que tratan de complementarse para que cada elemento tenga 8 electrones en su último nivel de energía, pero también recordemos que hay pequeñas excepciones, no las vamos a estudiar aquí, pero que estén conscientes que la regla del octeto va a tener excepciones. Y que hay una regla del dueto, también hablamos de ella, que es única y exclusiva para el hidrógeno. El periodo 1 solamente está constituido por el hidrógeno y por el helio. Helio es de los gases nobles, el helio tiene 2 electrones en su último nivel de energía, por lo tanto el hidrógeno está imitando al helio para complementarse con 2 electrones. Recuerden ustedes que los gases nobles o gases inertes no se mezclan entre sí, ellos ya están compuestos. Por eso es que hablamos y decimos que en cada periodo, o sea, los renglones de la tabla periódica, ellos tratan de imitar o completarse, así como está el gas noble correspondiente a ese periodo. Como repaso, recordemos que la tabla periódica se encuentra dividida en 18 grupos y 7 periodos, y que los periodos son los horizontales, los grupos son los verticales. También recordemos que, si bien es cierto, en esta clase no les pedimos que hay que memorizar la tabla y hay que recitarla, porque no es el caso. Para un ingeniero industrial lo importante es que recuerde los elementos que va a estar utilizando en su vida, que vea los usos, que sepa encontrarlos en la tabla periódica. Por eso vemos ubicación, es como un mapa, que sepa bien en qué grupo, en qué periodo se encuentra, que sepan sobre la electronegatividad de cada uno de ellos, sobre cómo se enlazan. Para nosotros es muy, muy importante esta parte de los enlaces. Entonces, eh, insisto, no se trata de recitar una tabla periódica, se trata de entender muy bien qué significa. Y en este caso, ¿dónde encontramos los metales? ¿Dónde encontramos los no metales? En el caso de los enlaces covalentes, nos estamos enfocando entonces a no metales más no metales. Esto es lo que hemos platicado de ellos la clase anterior. Los no metales los encontramos al lado derecho de la tabla periódica y encontramos que ahí se encuentran unos cuantos de los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, los del grupo 6, los del grupo 6A o 16, el grupo 17 o 7A, algunos del grupo 5A,
y unos cuantos o un par del grupo 4. Recuerden ustedes que hay una escalerita ahí de los metales de transición. Y incluyen también los no metales al hidrógeno, ¿sí? Entonces, además, pues hay que ver este repaso que vemos aquí. Los compuestos iónicos son sólidos en general, es lo que nos dice el número 1. Son sólidos a temperatura ambiente y generalmente tienen punto de fusión y punto de ebullición muy altos. Muchos son solubles en disolventes polares, por lo general, y por eso luego le decimos el agua, al compuesto agua H2O, como el disolvente por excelencia, porque se utiliza en procesos industriales y en tu casa, en todos lados, para disolver. En todos lados lo encontramos como disolvente. La mayoría es insoluble en disolventes no polares. Por ejemplo, aquí nos ponen al hexano, que es no polar. Los compuestos fundidos conducen bien la electricidad, o sea, para que los compuestos iónicos sean buenos conductores, tienen que estar en estado líquido, o sea, se tienen que haber fundido o bien disueltos. Disueltos puede ser en agua o en algún otro compuesto, para que puedan presentar esa particularidad de conductividad, para que las cargas, digamos, se disocien, o sea, se suelten un poco y permitan transferencia de electricidad. Las soluciones acuosas, por lo tanto, o sea, si está disuelto, sí conducen bien la electricidad, porque pues contienen las cargas, los iones, ¿sí? En el caso de los enlaces covalentes, son más o menos como opuestos entre sí. Podemos encontrarlos en los 3 estados, los compuestos formados por enlaces covalentes, pueden ser líquidos, gases, y podemos encontrar también sólidos. Tenemos puntos de fusión relativamente bajos en comparación de los compuestos formados por enlace iónico, que tienen los puntos de fusión más elevados. Muchos de ellos son insolubles en disolventes polares, se fijan, son como opuestos. La mayoría es soluble en disolventes no polares como el hexano. Los compuestos líquidos o fundidos no conducen electricidad. No. Entonces, si generalmente los encontramos en estado líquido o gas, no van a ser buenos conductores de electricidad. Los compuestos formados por enlace covalente, la verdad no, y por eso no los utilizamos para ello. De hecho, hay muchos materiales que provienen de los enlaces covalentes que por esta particularidad que son malos conductores, los utilizamos como aislantes para las dos cosas, aislantes de energía, tanto de calor como de electricidad. Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras, ¿sí? No más no. Ok, entonces de hecho, esta diapositiva la trabajamos la semana pasada, con esto cerramos y con esto empezamos en esta clase de hoy. Pero no es el único tipo de enlace, realmente también trabajamos no solo los enlaces intramoleculares, sino que también tenemos los enlaces intermoleculares. Y intermoleculares significa entre moléculas. Ok, ya se enlazaron hacia el interior. Recordemos un poquito más sobre los que estábamos diciendo en un momento, los intramoleculares, por ejemplo, sobre todo el covalente, que tenemos que hay un solapamiento donde se comparten electrones y que podíamos tener el solapamiento entre orbitales S y S, aquí donde se están encimados, y que este se llamaba un solapamiento sigma, que también se puede dar entre orbital S y P, también sigue siendo un sigma porque es un solapamiento sencillo, pero si resulta doble, también se puede dar entre P y P. Y si resulta doble, resulta que las hélices estas se andan juntando en dos partes, y este es el que se llama pi, donde tenemos orbital P con P, y si resulta un solapamiento doble más otro con un sigma, pues es pi y sigma, con orbitales P y orbitales S, ¿sí? Todo eso lo habíamos
repasado ya en las clases anteriores, denle una revisada. Y también hablábamos que además de la división de entre enlaces hacia el interior de las moléculas y enlaces entre moléculas, también tenemos el enlace metálico, que también lo vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Entonces, pero vamos viendo este enlace, la clase realmente vamos a ir explicamos y luego vienen ejemplos más adelante. Entonces tenemos el enlace de puente o puentes de hidrógeno. Relativamente son fuertes. Fíjense que aquí necesitamos que en la molécula exista hidrógeno, obviamente, y se da por esto que dice aquí, por la diferencia de electronegatividad entre átomos, ¿sí? Esto obviamente va a existir. Si recuerdan, el hidrógeno es el 1, realmente su electronegatividad es muy baja con respecto a la de los otros elementos. Por lo tanto, si están más o menos cerca una molécula de otra donde hay hidrógeno y con otro elemento, va a haber una ligera atracción y esto va a permitir que se mantengan unidos moléculas entre sí. Es el responsable también, los puentes de hidrógeno, de que los puntos de fusión y puntos de ebullición de los compuestos formados o unidos entre moléculas con estos puentes sean altos. O sea que los enlaces intramoleculares dan unas características a los compuestos y los enlaces intermoleculares agregan características o propiedades a los compuestos, ¿sí? No son los únicos los puentes de hidrógeno entre moléculas, también tenemos las fuerzas de Van der Waals. Estos, fíjense, se dan entre dipolos. Quiere decir que cuando las moléculas se encuentran polares, pero fíjense que hay moléculas polares y moléculas apolares, o lo que significa esa A es no polares. Entonces, si estamos hablando que las fuerzas de Van der Waals se dan entre polaridad, ¿cómo es el caso el segundo caso? Bueno, resulta que hay dipolos permanentes y dipolos instantáneos. Los dipolos permanentes es mucho más fácil de entenderlos, dan de cuenta. Imagínense un imán con su parte positiva y su parte negativa. Viene otra molécula, así como un imán, con su parte positiva y su parte negativa. Cuando se están cerca las partes opuestas, positivo y negativo, entonces se ven atraídos entre sí. Son fuerzas electrostáticas que permite que se mantengan entonces unidas precisamente por estas fuerzas eléctricas las moléculas. Pero ¿qué pasa con las moléculas que son no polares, las apolares? Pues existe esto llamado los dipolos instantáneos. Recuerden ustedes, así como en los átomos al interior, sabemos que está esto en constante movimiento y cuando veíamos la teoría de de cómo están compuestos los átomos, los modelos atómicos, y llegamos al modelo mecanocuántico donde decíamos que los orbitales son realmente un espacio, una probabilidad donde se pueden encontrar los electrones, que no sabemos a ciencia cierta en un instante dónde se encuentra, sino en ese espacio. Entonces, de la misma forma, sabemos que la materia está en constante movimiento y por esto mismo las moléculas formadas por átomos a su vez están en constante movimiento. Y llega un momento en que ese momento de los átomos al interior de la molécula, por ejemplo, este es apolar, pero llega un momento en que se mueve un poco y se vuelve polar instantáneamente, es por un instante, por millonésimas de segundo, pero eso es suficiente para que se vean atraídas las moléculas, ¿sí? Entonces, hay moléculas que son no polares, pero ¿qué mantiene unidas a moléculas y moléculas? Bueno, los instantes de polaridad, ¿sí? Entonces, continuando con esto, pues vamos a ver un poquito más de ellos. Y aquí vienen las excepciones a la regla del octeto. Les digo que no vamos a profundizar, pero hay que mencionarla. Moléculas con número impar de electrones no van a presentar el octeto.
moléculas con las que un átomo tiene menos de un octeto y moléculas en las que un átomo tiene más de un octeto. Había que profundizar mucho más en esta parte. Quien le interese, adelante, investigue más sobre el tema. Les decía al principio que vamos a presentar el tipo de enlaces y luego vemos algunos ejemplos. Aquí tenemos el enlace metálico. Metálico, este es sencillo de explicar. Enlace metálico. ¿Quiénes creen que lo forman? El enlace metálico. Es como el nombre lo indica. Metal y metal. Que puede ser un metal del mismo elemento, tener 2 o 3 átomos o más del mismo elemento, o podemos tener un compuesto formado por 2 elementos distintos, pero tienen que ser metales para que el enlace metálico pueda suceder, ¿ok? Hay características muy particulares del enlace metálico. La primera es esta, que se da entre metal y metal. Y la siguiente es que el enlace es muy fuerte. A eso se le conoce como bastante fuerte. Resulta que los metales en su última capa o nivel de energía tienen pocos electrones, poquitos electrones. Y eso da a que el espacio ahí entre orbitales esté más o menos vacío. Que esto es lo que permite que se forme lo que se le llama nube electrónica. A diferencia de los enlaces covalentes, que los enlaces covalentes, este co es de que comparten electrones y además que se comparten en pares de electrones. Aquí en el enlace metálico no hay una compartición entre átomo y átomo. En realidad, los electrones de valencia se comparten colectivamente. ¿Qué significa que sea colectivo? Bueno, pues que si tengo 100 átomos con sus respectivos electrones, que cada electrón de un átomo es de todos de los 100 átomos, de el último nivel o capa de energía. Por lo que les explicaba ahorita, como está más o menos vacío el último nivel de energía, entre los metales son como más libres. Ellos se prestan y los electrones estos del último nivel de energía son de todos. Por eso se le llama que se forma una nube electrónica. Ojo también, en el video que se les recomendó la semana pasada sobre enlaces, viene visualmente para que puedan ver esto de la nube electrónica. Entonces, pueden entenderlo hasta mejor. Si no lo han visto, se están quedando atrás, hay que ir a verlo. Es parte de la clase. Esta nube electrónica rodea todo el conjunto de iones positivos empaquetados ordenadamente, formando una estructura cristalina de alto índice de coordinación. Ya hablábamos de estructuras cristalinas la semana pasada, o sea que son estructuras geométricas perfectamente enmarcadas, y entonces los átomos están en las esquinas, digamos, en los vértices de las figuras geométricas, y los electrones se pasean por todos lados, ¿sí? Aquí hay mar de electrones y bandas, o sea, le puedes llamar a esto de la nube electrónica, que es un mar de electrones, o bien las bandas. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a limpiar aquí para poder avanzar. Bueno, esto es lo mismo. Esto se refiere a que puede haber baja energía de ionización, lo que significa que ceden electrones muy fácil. Aquí le hablamos de esta baja energía de ionización, que se van a ser muy buenos para unirse entre sí metales y metales. Orbitales de valencia vacíos, ya se los explicaba hace un momento, para generar pues esa nube de electrones. Pueden ubicarse en dos estados energéticos. En cuestión de las bandas de energía, las bandas de valencia, pueden ser la de menor energía, desde la cual al recibir energía necesaria pueden ser promovidos a un estado superior. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando se estudió la configuración electrónica, ahí también viene donde se habla de los números cuánticos, los niveles o capas de energía, donde los electrones tienen la capacidad, al tener agitación, de brincar a otro nivel de energía, ya sea hacia el exterior o hacia el interior. Y esto permite también que se genere esta banda de valencia. Tenemos también la banda de conducción. Y esto es lo que
lleva a generar esta red metálica formada por todos los iones positivos que se formaron por esta característica de los metales que estaban incompletos y que tienen pocos electrones en su último nivel de energía. Esto provoca que los electrones de valencia de estos cationes no pertenecen a ningún átomo, son los responsables de la conducción eléctrica y calórica o calorífica. Por esto es que los elementos ideales para conducción de energía son los metales. Hay los que son mejores que otros, por supuesto, por la propia capacidad de electronegatividad de ellos, ¿sí? Entonces, pues ahí los tenemos. Ahora vamos a ir viendo ejemplos y otra parte más del desarrollo igual de la temática. Aquí ustedes están observando una estructura sólida, está exagerada, para que lo puedan ver más grande, de agua sólida, o sea, lo que le llamamos hielo. Aquí tenemos el oxígeno y por acá están los hidrógenos dibujados más pequeños. Retomamos el modelo atómico de Dalton para representarlo gráficamente. Son dos hidrógenos. Y aquí en este tipo de estructura, como ven la presencia de hidrógeno, entonces lo que estamos viendo son los enlaces intermoleculares de los puentes de hidrógeno. Quiere decir, donde se acomoda, si ustedes ven aquí un hidrógeno cercano a el otro elemento por la diferencia de electronegatividad, se ven atraídos y así ven cómo se empiezan a juntar una molécula con otra debido a esta diferencia de electronegatividad con la presencia del hidrógeno, ¿sí? Aquí van a verlo en la siguiente diapositiva, donde lo vemos con otra molécula, otro más puente de hidrógeno con fluoruro de hidrógeno, o también llamado ácido fluorhídrico, ¿sí? Aquí ustedes vean, en este caso, y similar al anterior, que teníamos enlace covalente al interior de la molécula. Aquí se puede ver el enlace sencillo. Y también vemos cómo entre molécula y molécula, aquí ustedes ven, esta es una molécula, esta es otra molécula, hasta acá, esta es otra molécula y así sucesivamente. Cómo se empiezan a pegar o mantenerse unidas moléculas y moléculas a través de esta interacción de los puentes de hidrógeno, como la marcamos ahí, donde se atraen un poco por la polaridad que marca el hidrógeno con, en este caso, el flúor, ¿sí? Y asimismo veíamos para el caso del agua, aquí está mostrándoles de nueva cuenta agua sólida y acá tenemos agua líquida, donde ustedes pueden ver cómo en este caso del agua líquida se encuentran más separadas entre sí las moléculas, sin embargo, a diferencia de con el sólido, ¿no? Sin embargo, se mantienen unidas entre sí gracias a la presencia de los puentes de hidrógeno, ¿sí? Cuando le introducimos más energía a estas moléculas es cuando luego pasamos al estado gaseoso y empezamos ya a romper esos puentes de hidrógeno, precisamente en ese caso por agregarle más energía o también pudiéramos romperlos por agregarle un compuesto que reaccione en este caso con el agua y rompería los enlaces ambos intermoleculares e intramoleculares para formar nuevos compuestos, ¿sí? Aquí vemos esta gráfica, es una fotografía muy popular en internet, la pueden encontrar, ahí se los dejé, de hecho está hasta en libros de bachillerato. Pero esto es un mapa conceptual para ver en general cómo tenemos la subdivisión de los enlaces, donde tenemos unidades como iones, átomos o moléculas. Si los elementos se ven ionizados, entonces tendremos tanto enlace iónico como enlace metálico. Ahí ven ustedes ejemplos, incluso con su configuración electrónica se pueden observar a manera muy sencilla. Acá están viendo, voy a cambiar el color porque en azul ya no me va a funcionar aquí.
Aquí están viendo, por ejemplo, la unión de litio y flúor y se puede ver cómo están incluso representando su última capa o nivel de energía, donde se ve el faltante o sobrante de electrones y cómo se van a unir entre sí. Y cómo formamos los compuestos iónicos, por ejemplo, aquí tenemos igual el cloruro de sodio, ejemplo que vimos marcado también en las clases. El enlace metálico, como pueden ver ustedes aquí, estos pequeñitos son los electrones, esos que estoy marcando por ahí, y cómo se empiezan a mover y no son de un átomo, sino de todos los átomos que están formando este acomodo o red, vamos a llamarle así, ¿sí? Y acá vemos una formación cristalina cúbica del hierro y aquí aparecerán los electrones dando vueltas por todo el cubo y eso es lo que forma pues la red o nube electrónica. Cuando tenemos el enlace covalente con los átomos, recuerden que comparten electrones, nos forma sustancias covalentes atómicas. Aquí tienen el ejemplo por excelencia de nueva cuenta del agua, que ya lo estudiamos. Ven ejemplos como el grafito, el diamante, que por cierto es carbono, ambos, pero la estructura que se forma y ambos tienen enlace covalente, solamente que las características de reacción y cómo se va formando el grafito y el diamante son diferentes a distintas temperaturas y el diamante, por ejemplo, forma estructuras cristalinas, este modelo geométrico perfecto y el grafito no. El grafito se reacomoda sin forma realmente. Acá tenemos también el ejemplo de la sílica o cuarzo, el dióxido de silicio. Y si son moléculas, tenemos los enlaces intermoleculares, fuerzas de Van der Waals, los enlaces de hidrógeno. Como dato rapidito, las fuerzas de Van der Waals son en dipolos y ya sabemos que pueden ser dipolos permanentes o dipolos instantáneos. Y los enlaces de hidrógeno que se da por la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y otro elemento que se verán atraídos entre sí, entre moléculas y moléculas. Recuerden que aquí estamos hablando de intermoleculares. Y esto nos lleva a formar incluso sustancias covalentes moleculares, como el agua, ejemplos aquí, ¿no? Tenemos agua, amoníaco, metano, dinitrógeno, dióxido de carbono, etcétera. Para esto son unos cuantos de ejemplos. En las diapositivas siguientes encontrarán unas tablas donde se presentan otros ejemplos y se comparan propiedades que genera el tipo de enlaces. Aquí podemos ver las sustancias formadas como polares y no polares, características que les da estos enlaces. Las sustancias, o sea, en los enlaces intermoleculares entre moléculas, nos lleva a tener, si son polares, puntos de fusión y ebullición intermedios, o sea, ni muy altos ni nada. Dureza del sólido, cuando tenemos sólidos, es intermedia. Son más solubles en disolventes polares. Ojo, aquí aplica un dicho común que dice que lo similar disuelve a lo similar. Y sí es cierto. En el caso de moléculas polares, o sea, necesitamos disolventes polares para disolver a otro compuesto que sea polar. Reaccionan rápidamente en disolución. Ejemplos están el ácido clorhídrico, agua, amoníaco. Para sustancias formadas por enlaces intermoleculares, donde las sustancias generan compuestos apolares, aquí los puntos de ebullición son bajos. Si son sólidos, si los encontramos sólidos, son cristales blandos, más solubles en disolventes apolares. Pues como ven aquí es lo mismo, ¿no? Lo similar disuelve a lo similar. Reaccionan a velocidad moderada, no tan rápido como los polares. Ejemplos, el cloruro, metano, dióxido de carbono, entre otros. ¿Sí? Luego tenemos, siguiente diapositiva, ejemplos de enlace iónico y así vamos a tener ejemplos de enlace covalente. Como dato les digo
la tarea que están trabajando, que no han generado preguntas, pero bueno, es como eso, ustedes tienen que trabajar con los enlaces y tienen que representar tanto en un átomo como en una molécula cómo sería el comportamiento. Por ejemplo, aquí tenemos óxido de bario y si los separamos, estamos hablando de enlace iónico. Antes de que se forme la molécula, entonces tenemos el oxígeno que proviene del grupo 6, si lo recordamos. 6 o 16, 6A o 16, quiere decir que si es del grupo 6A, tiene 6 electrones en su último nivel de energía, lo vemos aquí representado, no está completo, necesita 8. El bario tiene 2, no está completo, necesita 8. Estas son las llamadas estructuras de Lewis, el ponerle puntos o crucecitas. Recordemos eso. Y la tarea nos pide eso, ¿sí? También. Entonces, ¿qué pasa con estos dos iones? Bueno, recuerden ustedes que el positivo se va acercando al negativo, cede sus electrones y el negativo, que es en este caso el no metal, el oxígeno, toma los del positivo, en este caso los del bario, y se van a completar entre sí para formar una molécula eléctricamente neutra, que es a lo que estamos buscando. Iones unidos por fuerzas electrostáticas y lo ven aquí juntos entre sí, el bario y el oxígeno. Ahora, cloruro de magnesio, una situación similar. Tenemos en este caso magnesios del grupo 2 de la tabla periódica. El grupo 2 terminaban su configuración electrónica con 2 electrones al final, 2s2. Eso nos habla de que tiene disponibilidad de 2. El cloro es del grupo 7A, lo que significa que tiene 7 electrones en su último nivel de energía, no tiene 8, le falta 1. Pero si el magnesio tiene 2 disponibles y el cloro le falta 1, entonces no se completan entre sí, por eso es que tienen que venir 2 cloros. Hay una tabla que estudiamos la semana anterior, la clase anterior, donde viene cómo se unen ahí, si son de qué grupo, en este caso, 2 del grupo 7, 1 del grupo 2, y nos forma el cloruro de magnesio. ¿Cómo se da? Aquí lo vemos. Cada electrón del magnesio disponible se va para uno de los cloros y se unen de esta forma, como pueden ver aquí en este gráfico, el magnesio con los dos cloros. El magnesio se pone en medio para prestarle uno de sus electrones a cada uno de los átomos del cloro. Ahora, el enlace covalente, ya veíamos que se comparte por pares de electrones. Por ejemplo, si formamos nitrógeno molecular, el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía, aparece en el grupo 5. El nitrógeno entonces, para juntarse con otro nitrógeno y completar los 8, necesita formar 3 pares de electrones. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Aquí vamos a ver. Según las estructuras de Lewis, se van uniendo los pares de electrones. Nos queda algo como esto. Si contamos para cada uno de los nitrógenos, veríamos 8. ¿Cómo hacemos para contar esto? Vayan, observen que tenemos aquí, por ejemplo, para el nitrógeno de la izquierda tenemos 2, 4, 6 y estos 8. Ahí se completan los 8. Si queremos ver para el nitrógeno de la derecha, tenemos 2, 4, 6 y estos 8. Y completa sus 8. Entonces tengo 8 electrones para el nitrógeno de la derecha, 8 electrones para el nitrógeno de la izquierda y cada uno cumple el estar completo con su último nivel de energía. ¿Cómo representamos esto de una forma más fácil? Ya se la saben, que se representa mucho más sencillo si ponemos las líneas. Son enlaces sencillos entre cada par de electrones, pero aquí encontramos un enlace triple, ¿sí? Para el caso de nitrógeno molecular. Un enlace apolar triple. ¿Por qué es apolar una molécula de nitrógeno? Porque si nosotros sumáramos o restáramos la electronegatividad de cada uno de los átomos, nos da 0 y por lo tanto no nos queda una diferencia electronegativa por ser el mismo tipo de elemento y nos queda una molécula apolar, ¿sí? O sea, no polar. ¿Sale?
Aquí podemos ver la representación, aquí ven enseguidita, si tomáramos el modelo atómico de Dalton con las esferas y vemos el triple enlace. Si tenemos una molécula de amoníaco pasa similar, el nitrógeno le hacen falta 3, a cada hidrógeno le hace falta 1, por lo tanto vamos a ocupar 3 hidrógenos para que vengan a compartir un par de electrones cada uno. Ahí podemos observar cómo el primer hidrógeno va a compartir con uno de los del nitrógeno y así el segundo y así mismo el tercero de los hidrógenos. Muy bien, esto nos va a formar, así como lo vimos con el nitrógeno, nos va a formar la molécula donde tenemos la compartición de cada par de electrones. Vemos la representación más en corto, más sencilla, donde solamente dibujamos la línea horizontal para cada par de electrones y ahí podemos ver dónde tenemos los enlaces sigmas que son sencillos con cada uno de los átomos. Pero ahí ven la diferencia de electronegatividad. El par de electrones que le quedó al nitrógeno tiene electronegatividad negativa. Si nosotros hiciéramos la suma o resta con los 3 hidrógenos y el nitrógeno, sí nos queda una diferencia polar. La podemos ver también aquí gráficamente, donde vemos que de un lado nos queda el negativo y de los otros lados nos queda el positivo del hidrógeno. Esto nos da los 3 enlaces covalentes, pero polares, ¿sí? Y si lo viéramos de estructura, cómo quedan unidos según el ángulo, cómo se acerca cada hidrógeno al nitrógeno, veríamos algo como lo ven aquí abajo en la representación con esferas, ¿sí? Tenemos el ejemplo del dióxido de carbono. El carbono tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Cada oxígeno tiene, nada más va a tener 6 y les faltan 2. Entonces, pues para poder completarse va a tener que compartir 2 electrones, o sea, va a ser un enlace doble con el carbono por un lado y el otro oxígeno también para poder completarse. Entonces ahí lo pueden observar cómo se van a unir y van a compartir sus enlaces. Primero se junta uno, se pone el sencillo, luego viene otro de los electrones y ya forma el doble enlace. Y si ustedes observan la molécula, también genera una polaridad, 2 enlaces covalentes polares, al tener distinta electronegatividad entre ambos elementos, entre el carbono y el oxígeno, y se nos forma molécula polar, ¿sí? Aquí pueden observar también, aquí abajo aparece el modelo utilizando esferas, ¿no? Un modelo gráfico. Asimismo, ustedes pudieran hacer la representación. Esto es como lo pide la tarea, por ciento, pide cosas como esta. Por ejemplo, ustedes si quisieran representar con estructuras de Lewis cómo se realiza el enlace entre hidrógeno e hidrógeno, tendrían que, pues primero vienen un hidrógeno y aparece el otro con su otro electrón, se juntan y ya nada más representamos así, como está aquí en la izquierda, con la línea sencilla. Lo mismo para bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico. Tenemos al bromo, que es del grupo 7, que tiene 7, así como el cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aparece el hidrógeno con otro de con su electrón ahí, comparte un par, y esto lo podemos representar nada más el par, y luego ya nos quedan los otros pares del bromo acá, que es como se representó en el inciso B. Y así sucesivamente podemos representar todas las demás moléculas. Voy a tomar el ejemplo, el carbono, ya decíamos que es del grupo 4, quiere decir que tiene 4 disponibles. Cada hidrógeno va a acercarse con su electrón y genera un par que pueden compartir. Si estudiáramos por separado a cada uno de ellos, el hidrógeno vemos que está completo con sus 2 electrones, el carbono está completo con sus 8 electrones y así sucesivamente cada hidrógeno. Y esto nos da que pues tenemos ya la estructura
ya nada más desarrollada sin los puntos. Enlace doble, ahí está el enlace doble, hidrógeno. ¿Sí? De esto se trata el representar con estructuras de Lewis y así viene en la tarea que han estado trabajando ya estos días. Bien, ahora hablando de y los ejemplos y cómo verlo gráficamente, los enlaces intermoleculares por medio de fuerzas de Van der Waals, aquí tenemos la polaridad. Recuerden ustedes que se da por moléculas polares permanentes o polares instantáneas. Entonces, miren, vean, si observamos aquí el gráfico, vemos como si fuera una cápsula, una molécula. Esto es la representación de una molécula. Se ve claramente dónde tiene, en el caso de la polaridad, una parte positiva, aquí se observa, y una parte negativa. Eso que tengan una parte positiva y una parte negativa permite, si ustedes observan aquí, que se vean atraídas la parte de otra molécula opuesta. Recuerden ustedes, cargas opuestas se atraen y es lo que vemos acá en el gráfico de la derecha. Las moléculas polares se atraen entre sí debido a las interacciones entre sus dipolos. ¿Sí? Por eso se les llama que pueden ser igual dipolo-dipolo, porque así es como se van a ver atraídas y van a terminar uniéndose entre sí por esa diferencia de polaridad entre las moléculas. Cuando tenemos los dipolos instantáneos, por ejemplo, en una molécula apolar, como vemos aquí en el gráfico que se está presentando, ustedes ven la molécula apolar aquí a la izquierda, no tiene esa polaridad, pero por un instante ese movimiento de moléculas permite que se genere esto, la parte negativa y positiva, y ese instante es lo que requerimos. Si ustedes observan aquí, en un instante ven que negativo y negativo están unidos. Pues por tanto se están repeliendo, pero esa repulsión genera que en otro instante se voltea un poco la molécula y aquí aparece el positivo cercano al negativo y se terminan atrayendo entre sí. Entonces, sí existe también en las moléculas apolares instantes de dipolos. Aparecen instantes y por esos instantes existe la unión entre moléculas apolares. Por eso es que también podemos tener esto representado, ¿sí? Dipolos instantáneos. Aquí volvemos a explicar, esto es para que también le den a ustedes una leída más sobre lo que estaba pasando con la molécula de agua y ustedes pueden ver también pues con el puente de hidrógeno lo que pasaba con ellos, la misma representación que ya les habíamos platicado. Aquí ustedes tienen ahora una representación en tablas para que se pueda comparar propiedades de las sustancias con respecto al tipo de enlace que se va a generar por las sustancias. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, podemos comparar cosas como dureza, el estado en el que se encuentra el estado de agregación sólido, líquido, gas a temperatura ambiente, puntos de fusión, puntos de ebullición, la solubilidad en agua. El agua, recuerden que es un compuesto polar, es un compuesto covalente, quienes sí se pueden disolver en agua. Solubilidad en disolventes apolares o otro tipo de solventes, conductividad eléctrica y algunos ejemplos. Entonces, por comparar, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, en el caso de sustancias iónicas, normalmente a temperatura ambiente son sólidos. Sustancias moleculares podemos tener de todos, gases, líquidos, sólidos. Sustancias covalentes podemos encontrarlas sólidos. Sustancias metálicas podemos encontrarlos en general sólidos, pero también si es solo mercurio, lo encontramos líquido. Ese es el que da la excepción a la regla. Puntos de fusión, por ejemplo, para sustancias iónicas son altos, para sustancias moleculares varía, para sólidos covalentes serían muy altos, para sustancias que provienen de enlace metálico varía, pero sí son altos en general, o sea, la variación va en temperaturas altas y llegando a los miles de grados centígrados o Celsius.
Y así sucesivamente. Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? Acá abajo. Esta no es la única tabla, tenemos formatos de tablas similares en las siguientes diapositivas donde ustedes pueden observar más ejemplos. Y también visualmente, en la diapositiva anterior, en los ejemplos como del enlace metálico tenían, me parece que fierro, aquí aparece lingotes de oro. Aquí se ve la nube electrónica, donde está formada por los enlaces, en el caso de la sustancia metálica, etcétera. Les pusimos más tablas que ustedes pueden ver un referente más amplio. Son similares, aparece sustancia iónica, covalente, molecular o atómica, en general para referirnos a los covalentes, y metálica para pues, los que provienen del enlace metálico. Y realmente ha sido la clase de enlaces, que la partimos básicamente en dos. Primero hablamos de enlaces iónicos y covalentes, y el día de hoy hablamos de enlaces metálicos y los enlaces intermoleculares, que los describimos con puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, recordando que los puentes de hidrógeno se dan entre moléculas que tienen hidrógeno y por la diferencia de electronegatividad de las partes de la molécula, y los enlaces entre moléculas debido a las fuerzas de Van der Waals se dan por los dipolos, ya sea dipolos permanentes o dipolos instantáneos, porque existen los instantáneos en las moléculas no polares. Todo eso estudiamos el día de hoy. Si hay alguna pregunta, este es el momento de realizarla. En dado caso de no existir alguna pregunta, nada más se les recuerda que deberán dar un repaso a todo lo que se estuvo trabajando desde la primera unidad, que es la química. Se habló de ramas de la química, se habló también de además de las ramas, ¿qué ramas vamos a ver en esta clase? Eso era la introducción a la materia. Hablábamos de materia, de qué es masa, de qué es peso. Trabajamos con los modelos atómicos hasta llegar al modelo mecanocuántico actual. Trabajamos, además de hablar de los modelos atómicos, hablamos también de la configuración electrónica. Eso nos llevó a estudiar la tabla periódica. Vimos cómo es la configuración electrónica de todos los grupos A, fueron los que trabajamos en ejercicios, no menospreciando a los metales del grupo B, sino porque por cuestiones de tiempo también no trabajamos toda la tabla periódica. También eso nos llevó entonces a estudiar, ahora sí, los enlaces, que vimos enlaces intermoleculares, intramoleculares y enlaces metálicos. Entonces, todo esto, como terminamos el día de hoy los enlaces, también será evaluado en el examen que tienen en estos días, en esta semana, y tienen una tarea pendiente de enlaces. Si tienen algunas dudas, igual comuníquense en horarios de asesoría también. Si les recuerdo por ahí, luego me hacen preguntas a las 6, 7 de la tarde, pues ya estamos fuera de horario, de preferencia que sean durante el horario. Por eso hemos enfocado mucho sobre esto. Y no a cualquier hora, por eso está también, ahí está su horario y por favor utilícenlo. Si quieren asesoría más profunda, pues nos ponemos de acuerdo y nos juntamos también por videoconferencia, donde es mucho más fácil explicar, ¿verdad? Podemos compartir una pizarra virtual donde se puede explicar mucho más sencillo. ¿Tienen alguna duda? Esperamos unos segundos. Profe, Diga. el documento que acabo de enseñar lo subió al Canvas, ahí Ha está. estado disponible en Canvas desde que se abrió la unidad 2. De hecho, ya estaba en Canvas desde al empezar el curso, pero estaba oculto. Pero de que abrimos la unidad 2 la semana anterior, ha estado disponible este documento. Me parece que es un PDF, las diapositivas.
Y Ah, ok, está gracias. sobre enlaces, de nada, Guadalupe, sobre enlaces está el video, muy recomendado. Está las diapositivas y están los videos de clase, el de la semana anterior y el de esta semana. Por cierto, como no hay dudas, no sabemos si ponen atención o no, entonces, así como lo trabajamos la semana anterior, esta semana en la misma situación, el video lo vamos a cargar a YouTube y después a la plataforma. Cuando quede listo en plataforma, se les abre un trabajo sobre el video de clase, sobre la clase en videoconferencia, se les harán unas preguntas que ustedes tienen un día para responder. No es toda la semana, es un día porque aquí debieron estar y es rapidito. Si estuviste en clase, sabes las respuestas. Si dudas, vas y ves el video. Por eso es que damos el tiempo a partir de cuando ya se publica el video. ¿Sí? Entonces, si no hay más, yo me despido. Me dio gusto verlos. Espero que hayan entendido la clase. Si no, de todas formas está la recomendación, están los libros y más investigación sobre ello para que logren comprender mucho mejor. ¿Sí? Y aquí estaremos pendiente. Cuídense mucho. Gusto verlos. Gracias por asistir. Bueno, era obligación de todos, ¿verdad? Y nos vemos pronto. Bye bye. Esperen el video, Adiós, la profe. publicación. Nos vemos. Bye Bye. bye. Bye.